porque sé de alguien muy fuerte que venció la misma muerte, porque sé de un valiente que no falla, que no miente, fue el cordero y fue inmolado, y él murió por mis pecados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Aferrados a la Gracia. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leamos hoy una vez más en Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Usted ha muerto por la fe al pecado en el cuerpo de Cristo? Bueno, entonces usted ha muerto también a la ley, porque leemos: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Los que morimos en Cristo por la fe, ¿somos de la ley? No, somos de otro, porque dice, para que seamos de otro. Ese otro claramente es Cristo. Morimos en Cristo y resucitamos en Cristo para ser de Cristo y de nadie más que de Él. ¿Cuál es el propósito de esta muerte en el cuerpo de Cristo? Que usted pueda llevar fruto para Dios, porque dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Evidentemente este fruto no era posible bajo la ley y por lo tanto fue necesario que muriéramos a ella. Mientras estábamos bajo la ley, es decir, mientras nos esforzábamos inútilmente por ganar el favor de Dios, tratando de obedecer la ley, mediante nuestra débil humanidad, aquí llamada carne por Pablo, ¿lo logramos en algún punto? ¿Lo logramos al menos parcialmente? No, para nada. Y no solo que no lo logramos ni un poco, sino que al intentar cumplir la ley, hicimos justo lo opuesto, porque dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, lo único que consiguió la ley, y en esto radica su gran valor en relación al Evangelio de la gracia salvadora de Dios, en Cristo Jesús, es que puso de manifiesto que la tendencia de nuestro malvado corazón no es obedecer a Dios, sino romper sus santos mandamientos. Puso en evidencia que lo prohibido estimula el mal en nosotros. Lo que Dios llama pecado nos atrae como aquella Eva que se sintió atraída por el fruto prohibido. Había muchos frutos permitidos en el huerto del Edén, pero ella se sintió curiosa y peligrosamente atraída por el único fruto que le había sido negado. Y como ella, así somos todos nosotros sus descendientes, curiosos y atraídos por lo que se nos prohíbe tener. Y la ley del Sinaí, dada por Dios, vino a poner de manifiesto este mal que hay en todos nosotros. Oído toda esta argumentación por parte del apóstol Pablo, ¿hemos aún de subordinarnos bajo el régimen viejo de la ley? ¿Seguirá siendo la ley nuestro guía y maestro para la nueva vida en Cristo? Por supuesto que no. El apóstol es muy enfático al decir, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a la ley, pero ahora hemos muerto a la ley. Estábamos casados con la ley, pero ahora en la muerte de Cristo por nosotros, hemos sido liberados de ella para ser de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Comenta Harry Haronside, si todo esto es verdad, ¿hemos de pecar? ¿Hemos de vivir sin ley por el hecho de que no estamos bajo la ley? De ninguna manera. Es preciso reconocer que la ley tiene una misión especial, pero no como reglamentación de la nueva vida. La ley es el gran pesquisante del pecado. Pablo pudo decir, yo no conocí el pecado sino por la ley. Esto es, yo no había descubierto la naturaleza malvada que llevo dentro de mí mismo. Tan correcta había sido su conducta externa. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, pero la ley pecaminosa se rebeló contra el mandamiento e hizo surgir toda suerte de codicias y deseos insatisfechos. Observemos cuidadosamente la forma concluyente que esto prueba que el apóstol tuvo continuamente y presente en los 10 mandamientos. Frente a la declaración del escritor sagrado, resulta absurdo decir que se refiere únicamente a la ley ceremonial. ¿Dónde se encuentra la palabra que prohíbe la codicia?
en los 10 mandamientos. Por lo tanto, la ley significa las ordenanzas divinas grabadas en las tablas de piedra. De modo que llegamos a la conclusión de que, aparte de la ley, el pecado está muerto, es decir, inerte, no reconocido. ¿No le parece evidente, querido amigo, que mientras más tratamos de cumplir la ley de Dios, más la quebrantamos? ¿No se le hace evidente que al prohibirnos algo más deseamos hacerlo? ¿No se le hace claro que la ley del Sinaí, lejos de hacernos más santos y dichosos, pone en evidencia, pone de manifiesto la rebelión, desobediencia y maldad que es propia del corazón humano? ¿No deberíamos más bien reconocer esta maldad que es puesta en evidencia por la ley, confesar la maldad de nuestro corazón y buscar en Dios el perdón y la misericordia que nuestra alma tanto necesita? ¿No deberíamos más bien aferrarnos a la gracia de Dios, la cual se hace fuerte en nuestra debilidad y nos conduce a un estado de perdón, bienestar y paz en la santa presencia del Señor? ¿Nos aferraremos a la gracia del Señor o seguiremos aferrados a la ley? ¿Nos aferraremos pues a la gracia de Dios en este día y todos los días de nuestra existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.